Bien, hermanos, vamos a continuar con la serie que comenzamos el miércoles pasado, que se llama Lecciones en el Desierto. Y si vamos a la presentación que tenemos, recordarles de qué trata esto, ¿verdad? Este es, digamos, la interpretación de los eventos del pueblo de Israel en Egipto, su paso por el desierto y la llegada a la tierra prometida, que son 3 fases, ¿verdad? Cómo estos eventos se relacionan con la vida de nosotros, los cristianos. En realidad, en el Antiguo Testamento hay muchas figuras, muchas, paralelos con las verdades ya reveladas claramente en el Nuevo Testamento. Hay mucho simbolismo en esto. Y decimos, el hecho de que los israelitas están en Egipto es un cuadro de cuando nosotros éramos inconversos, estamos en el mundo. Luego ellos son liberados y pasan al desierto. Y eso es cuando el creyente ya es salvo, pero tiene muchos problemas con la carne. A pesar de la salvación, la carne es algo que lo derrota constantemente, el desierto. Y la llegada a la tierra prometida es cuando el creyente está madurando y pasa ya a una vida victoriosa, a la plenitud espiritual. Pero estamos en la primera etapa, eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo podemos decir que Israel en Egipto significa nosotros en el mundo, cuando vivíamos en el mundo? Egipto representa al mundo. ¿Y qué es el mundo ante los ojos de Dios? Es un sistema anti Dios, atractivo para todos, pero los valores del mundo son anti Dios, no anti dioses falsos, porque el mundo se construye dioses falsos, ídolos, pero le da la espalda al Dios verdadero. Por eso la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así dice. Entonces, ese estar en Egipto es como nosotros cuando somos inconversos, que dice la Biblia que íbamos siguiendo la corriente de este mundo. De tal manera que cuando uno es un verdadero creyente, en realidad ya va contra la corriente de este mundo, nadando contra corriente. Y si alguien no va nadando contra corriente, sino que va a favor de ella, es que se tiene que revisar, porque va con la corriente del mundo, pensando igual que el mundo. Ahora, ¿por qué decimos que este es el significado? En eso estamos, viendo varias cosas. Hablemos en esta noche sobre el aspecto de la esclavitud. Esclavitud y liberación sobrenatural en Egipto. Ellos eran en Egipto esclavos. Para un esclavo como ellos era imposible liberarse. El poderío de Faraón y la manera como los tenían pisoteados. Los hebreos no tenían armas, vivían en la pobreza, vivían amenazados, amedrentados. Ustedes saben las barbaridades que hacía Faraón en aquella ocasión cuando nace Moisés. Fue donde estaban tirando todos los varones, niños, bebés hebreos al río para que no crecieran como pueblo, porque habían crecido tanto que Faraón y los egipcios temían que un día se liberaran. Entonces limitaron la población de ellos de esa manera. Pero hay tiranos, hermano, no solo en la época aquella, hoy en día, en la historia, ha habido muchos tiranos que precisamente para someter pueblos ocupan el terror, la amenaza, la intimidación, llegando a extremos horribles, hermano. Imagínense los nazis, ¿verdad? Que habían invadido los países europeos, y ustedes pueden ver esto en las películas, cuando la resistencia de un determinado país, gente que quería liberarse de ellos, atacaba y mataba a algunos soldados nazis. En la calle agarraban 10 ciudadanos de ese país, así, al azar, y los mataban por cada nazi que hubiera sido muerto.
Imagínense lo que eso significa, quebrarle la voluntad a la gente, intimidada. Mejor no nos atrevamos a decir nada, a levantar un dedo, porque es duro, difícil. ¿Y ustedes cómo creen que vivían los israelitas? Tenían 400 años de estar de esa manera. O sea, para ellos era imposible liberarse si no era por una intervención sobrenatural de Dios. Y claro, Dios lo hizo. Pero aún podemos ver qué difícil la liberación, porque Dios manda a Moisés con el mensaje a Faraón de que libere al pueblo. Y Dios está mandando una serie de plagas, pero terribles, que están devastando al país. Y Faraón se niega a dejarlos ir. Hasta que Dios toca al hijo de Faraón. Ahí sí lo quebró y los dejó ir. Pero si no hubiera sido porque Dios interviene sobrenaturalmente, ellos no hubieran podido liberarse. ¿Qué tal en nuestro caso, cuando éramos inconversos? El mismo caso. Si Dios no interviene sobrenaturalmente en nuestra vida, tú andarías perdido, pensando igual que todo el mundo, refutando la Biblia. Y te lo digo porque ese es el estado que la Biblia describe, nuestro estado cuando andábamos fuera de Cristo. Veamos ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3:9 nos dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, los judíos somos mejores que los no judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Porque a veces hay ciertos grupos que se sienten más buenos que otros. Todos están bajo pecado. Y si dice judíos y no judíos son pecadores, esto apliquémoslo más de fondo. ¿Será que los negros son más buenos que los blancos? No. ¿Será que los indígenas son más buenos que los españoles? No. ¿Será que los ricos son más malos que los pobres? ¿Será que los pobres son más malos que los ricos? No. Todos están bajo pecado. En todas las secciones del estrato social, en todas las razas, todos están contaminados por el pecado. ¿Sí? Imagínense, bueno, el racismo en Estados Unidos es terrible, ¿va? Y ha sido peor. Las cosas mejoran, falta todavía, pero mejoran en comparación donde fueron antes. Pero, por ejemplo, hermano Eric Valencia me comentaba, él vive en África. Es terrible la discriminación entre ellos mismos. Dice que los que son un poquito más claros, todos son raza negra, pero los que son un poquito más claros discriminan a los más oscuros. Y ahí hay guerras tribales. Ustedes recordarán el genocidio en Ruanda, los Hutus contra los Tutsis, exterminio, genocidio. Entonces, todos estamos contaminados con el pecado. No podemos justificarnos comparándonos con otros seres humanos que son de otro bando rival, porque nosotros mismos somos pecadores. Eso es lo que nos quiere enseñar Romanos. Todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque los judíos creían que ellos eran más buenos, más santos, más cercanos a Dios que los gentiles famosos que celebran orgías. Nosotros no tenemos orgías, nosotros guardamos la ley de Moisés. Y aquí en el libro romano redarguye el pecado de los judíos y el pecado de los gentiles también, diciendo todos son iguales. Hicieron una encuesta a un grupo de mujeres. Lo oí una vez un predicador australiano, nos dijo, en Australia habían hecho una encuesta entre las mujeres y les preguntaron qué hombres eran mejores, más buenos, los blancos rubios, los trigueños, los negros,
los orientales, asiáticos, ¿qué hombres serán mejores? Y dijeron, ninguno, todos son iguales. El concepto que tenían las mujeres, todos son iguales. Mujeriego, bolo. Bueno. Ahora, usted dice, no, pero yo no soy tan malo. Bueno, es que tal vez usted no ha llegado a hacer cosas escandalosas, digamos, pero la maldad está en el corazón y se piensa. Las tentaciones están ahí. Solo que claro, algunos no le dan rienda suelta, pero se mantienen, se guardan, pero ahí está la maldad. Entonces todos somos pecadores. ¿Qué dice entonces Romanos 3:9? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y mire, lo repite, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo hace este énfasis? Y esto nos pone, a mí me impacta, porque digo, qué terrible ha sido la caída del hombre. ¿Qué consecuencias más allá de lo que nosotros nos imaginamos? Mire, aquí vamos a entrar en un tema. Si ustedes han oído la palabra calvinismo y han escuchado la doctrina de la predestinación, aquí vamos entrando a esto. Se lo voy a tratar de explicar. Bueno, este otro punto que viene dice: el hombre no está enfermo, sino que está muerto. Efesios 2, 1, 4. Leámoslo y a partir de ahí voy a explicarles algo. Efesios 2, 1 y 4. Nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice aquí? Enfermos, no, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿quiénes? ¿Qué dice a continuación? ¿Quiénes anduvieron en eso? Todos nosotros, sin excepción. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida. Bueno, primero dice, nos dio vida estando muertos. Tú llegas donde alguien que ha fallecido está en su féretro, está muerto, y si tú le ofreces una tacita de café, ¿te lo acepta? ¿Crees que te lo va a aceptar? Le gustaba el café en vida, y ya pasaron varias horas de muerte y ha de tener ganas de tomarse algo. ¿Qué sucede? Tal vez el ejemplo suena risible, ¿verdad? Porque sabemos que no te va a responder. ¿Por qué? Porque está muerto. Él podría querer elegir, pero ya no puede elegir, porque está muerto. Ahora, cuando tú llegas y evangelizas a un hombre inconverso, igualmente, él está muerto. El evangelio no lo entiende, por más que se lo expliques. Le hablas del cielo, le hablas del infierno, lo redargües de pecado, y para él, nada. Solo se te queda viendo. Un amigo que hace poco lo evangelicé allá por la casa, bueno, es alguien ahí que nos hace unos trabajitos. Solo se me quedaba viendo. Sí. Tengo años de hablarle, ¿verdad? Nada, nulo totalmente. ¿Sabe por qué? Porque está muerto. Y un muerto no tiene capacidad de elegir.
Un enfermo sí. Aunque esté moribundo, agonizando, todavía le das su pastillita, mira, él la escoge. Se puede tomar una pastilla o someterse a un tratamiento, pero un muerto no. Por lo tanto, cuando tú evangelizas a un inconverso, él está muerto, no va a responder al evangelio. Solamente que Dios haga algo sobrenatural en él y le abra el corazón y lo convierta. Que alguien se convierta a Jesús es un milagro sobrenatural. Y tú así eras. Yo me pongo a pensar en mi caso. Yo me maravillo y le digo, Señor, gracias. Si tú no te hubieras interesado y me hubieras dado fe, yo me hubiera perdido. Estaba lleno de vanidad. Me convirtió jovencito, pero tenía una gran resistencia contra el evangelio y Dios me venció. Entonces, aquí hay dos posiciones, porque algunos cristianos evangélicos, ahora se les llama arminianos, creen que el hombre tiene la capacidad para elegir aceptar a Cristo o no. Ahora, nosotros hacemos la invitación de que una persona acepte a Cristo cuando le evangelizamos. Hacemos la invitación, ahí está en la Biblia. Pero entendemos que los que van a responder al evangelio son los que Dios ha preparado. Por eso Jesús, cuando él discutía con los judíos, él les decía, ustedes no creen en mí, ¿saben por qué? Porque el Padre no los trae a mí. Los que vienen a mí es porque el Padre los trae. O sea, porque Dios ha hecho una obra sobrenatural, escuchan y creen y me siguen. Pero si Dios no ha hecho esa obra en alguien, no responde. No pueden venir a mí, porque no son de mis ovejas. Por eso les he dicho que solo los que el Padre me da van a venir a mí. Entonces, pero algunos evangélicos creen que sí, que el hombre, digamos, el hombre es pecador, indudablemente, el hombre está condenado al infierno, pero puede escoger. Al oír el evangelio, él elige a Jesucristo, de tal manera que alguien que tiene esa corriente puede decir, ¿cuál es la diferencia entre mi vecino y yo? Mi vecino inconverso y yo. La diferencia es que cuando yo oí el evangelio, yo acepté a Cristo, soy más listo que él. Y él no ha aceptado a Cristo y al morirse se va al infierno. Entonces, esa es la diferencia, que yo elegí a Cristo. Tienes que saber esto. Tú no elegiste a Cristo. Si tú creíste en Él, es porque Él te eligió a ti. ¿Lo dijo a dónde? En Juan 15. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, mi hermano, qué maravilloso que usted esté en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo conocía y lo tenía predestinado. Él lo eligió y llegado el momento, Él se manifestó en su vida, le dio la fe, le dio el arrepentimiento, le destapó los ojos, el velo que tenía y lo convirtió. Y por eso está aquí. No es casualidad, esto ya era un plan. Y uno dice, pero ¿por qué, Señor, a mí? Porque te amaba. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios 1. En amor fuimos predestinados por el puro afecto de su voluntad, en amor. Así que eso nos fortalece sabiendo que Dios nos ama. Y no es que por casualidad oí el evangelio y por casualidad yo recibí a Cristo, yo lo acepté. No, lo aceptaste porque Él te lo puso en tu corazón. Porque ¿qué dice aquí el texto que leímos de Romanos 3? No hay quien busque a Dios. A veces yo me asombraba, decía, Señor, pero yo te buscaba a ti. Yo me acuerdo cuando era pequeño, estaba en un colegio católico y un profesor nos daba clases y nos hablaba del infierno. Y a mí me atemorizaba el infierno. Entonces, yo buscaba a Dios desde pequeño. Pero aquí dice, no hay quien busque a Dios. ¿Y cómo es eso, Señor, que dice aquí que no hay quien busque a Dios, pero yo te buscaba? Después entendí que yo lo buscaba porque Él me buscaba.
porque Él me ponía ese deseo. ¿Por qué? Porque Él ya me conocía y me quería salvar. Así que aquel que tiene el deseo de ser salvo y conocer a Jesús, es señal de que Dios lo anda buscando. Ahora, porque para nosotros es imposible liberarnos, muertos. Un muerto no necesita medicina. ¿Qué necesita un muerto? Un milagro sobrenatural que lo resucite. Así es la conversión. Encadenados a la condenación de la ley como esclavos. Todo humano va a ser juzgado por la ley de Dios. Es esclavo de la ley. No se puede, digamos, apartar de esto. Dice Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Que la ley tuvo precisamente el propósito, siempre Pablo ahí en el Nuevo Testamento nos habla de que vivir bajo la ley es vivir como un esclavo y no como un libre. Pero ahora ya somos libres, siendo salvos. Gálatas 4, 1 al 7 nos dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos, ¿cómo? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto se relaciona a reglas, a vivir bajo reglas religiosas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo ¿qué? Bajo la ley como esclavos. Bajo la ley de Dios como esclavos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces la cosa funciona así. Como somos pecadores, estábamos bajo la ley, condenados, porque éramos culpables. Entonces la gente que es religiosa, así vive con Dios, como esclavos, por medio de reglas. Pero ampliamente lo discute el Nuevo Testamento, que las reglas, que la religión no salva a nadie, ni transforma las vidas. Lo que produce es gente hipócrita, que se cree arrogante, mejor que otros. Que la verdadera relación con Dios debe ser no como un esclavo, sino como un hijo. Un hijo que tiene tal confianza en el Padre que le dice: Abba, Padre, papito, como un bebé. Entonces esto es diferente. Vivir bajo reglas, vivir bajo la ley, es vivir como esclavo, así como los israelitas en Egipto. Pero ahora somos libres, porque ahora tenemos una relación de hijos. Un esclavo vive aparte, un hijo vive en la propia casa de su papá. Un esclavo no se atreve a llegar a cualquier hora donde el patrón. Un hijo sí, llega donde él, se acuesta hasta en la cama de él y le dice: Abba, Padre, papito. Esa es la relación que tenemos ahora. Qué maravillosa, ¿eh? Cómo Dios nos ha liberado de la esclavitud. La esclavitud del pecado y la esclavitud de ¿qué más? De la ley. Una tercera cosa. Dios obra con un llamamiento sobrenatural en nosotros. A esto se le llama el llamamiento eficaz que le hace a los que están predestinados. Mire Romanos 8, 28 al 30. Veamos qué nos dice. Romanos 8, 28 al 30. Dice así. Y sabemos que a los que ya aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, fíjense bien, a los que conforme a su propósito ¿son qué? Son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Dios llama a todos, pero ese es otro llamamiento, es un llamamiento general.
Pero hay un llamamiento al que se le da el nombre llamamiento eficaz, que es un llamamiento específico a aquellos con quienes Dios tiene un propósito. Otro texto dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. O sea, el llamamiento general es para todos, todos oyen. Y el mandato que tenemos nosotros es de predicar a toda criatura. Tienen que oír. Pero sabemos que no se van a convertir todos. Son llamados. En una de las relatos en el libro de los Hechos, donde Pablo ha predicado en una ciudad, y dice, y creyeron todos aquellos que estaban destinados para salvación. Ellos predicaron, pero los que creyeron fueron los que estaban ordenados para salvación. Entonces, nuestro texto dice entonces a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque los que antes conoció, y antes, ¿a qué se refiere? En la eternidad. Efesios dice que fuimos escogidos en la eternidad. A los que antes conoció, también los que predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Alguien me decía, no, pero no, Dios no te ha predestinado para salvación, sino para ser a la imagen de su Hijo. Pero es obvio, eso lo entiende. Se comprende que si fuiste predestinado para tener la imagen de Jesús, automáticamente con eso va la salvación también. Y si no, pues vamos a Tesalonicenses, donde hay otro texto donde habla de que Dios nos ha predestinado para salvación. Entonces, nos ha predestinado para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y miren, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ese es el llamamiento eficaz. Es un llamamiento especial para los que ha predestinado y se le convierten. Se le llama la gracia irresistible porque cuando Dios hace ese llamado, se convierte la persona. O sea, Dios lo convierte a la fuerza, digamos. A la fuerza no me refiero a que te pone, a que te va a pasar una aplanadora encima para que te conviertas, sino que te pone un deseo, una convicción de pecado y te le conviertes, te le terminas convirtiendo, porque Él así lo determinó. El texto de Efesios, y nosotros estando muertos, Él nos dio vida, aunque estábamos muertos. O sea, digamos, no tuvimos que hacer nada nosotros, sino que Él nos dio vida. Se la pidiéramos o no se la pidiéramos, Él nos dio vida. Él nos convenció y nos convirtió. Entonces a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y otro texto para reforzar esto, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, fíjense bien, por si quizás Dios, ¿qué dice? Les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, o sea, esclavos. Faraón, esclavos de Faraón. Dice que corrijas con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento. Aún la persona que se arrepiente es porque Dios le ha dado el arrepentimiento. Dios se lo concedió. No saben que estoy predicando. Bueno, Dios nos concede el arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Solo predicar el evangelio, orar por las personas. No sabemos quiénes son predestinados y no. A nosotros nos toca predicar. Pero hemos de estar seguros que aquello que Dios los tiene para Él, se le van a convertir. Sean gángsters, sean futbolistas, sean lo que sea. Se le van a convertir.
Ahí es donde nosotros muchas veces entendemos por qué se habla que en el mundo islámico Dios se les aparece a través de visiones, sueños. Esto. Agarra. No se apaga. Disculpen. No se quiere apagar la cosa esta. ¿Ah? Y le digo apagar, pero quiere mi huella dactilar, dice. Sí, todavía, pero bueno. ¿Qué estamos? Llévanselo, sí. Señora que me vende aguacates me está llamando ahorita. No creo. ¿Ah? Sí, seguramente que tiene aguacate que va a comprar, pero bueno. Hermana, ¿qué me dice? Sí. Dios se les está apareciendo en sueños y en visiones a musulmanes, donde es prohibido la conversión al evangelio, al cristianismo. Pecado, apostasía es, la pena es muerte, muerte en esos países. Pueden permitir que hayan algunos cristianos, pero no tienen que evangelizar a los musulmanes. Entonces ellos los pueden matar a los cristianos que estén evangelizando y al que se les convierte. Y están adoctrinados desde chiquitos a memorizar el Corán y estar rezando 5 veces al día y intimidados porque las leyes son muy estrictas, las leyes religiosas, y en esos países hay lo que se llama policía religiosa, imagínense. O sea, no solo policía para delitos comunes, sino para delitos religiosos, y con eso se enfrenta esta gente, ¿verdad? ¿Cómo evangelizar? Qué difícil, hermano. Qué difícil. Y los misioneros que van pasan de incógnitos, entran siendo que están haciendo una obra diferente, médicos, etcétera, y con mucho cuidado. Solamente que un musulmán te pregunte, tú le respondes. Si te pregunta sobre tu fe, tú le estás respondiendo, porque si agarra a la policía, entonces usted estaba evangelizando a un musulmán. No, él me estaba preguntando. Ahí te puedes zafar un poco, pero hay que hacer la obra de todos modos. ¿Saben lo que está sucediendo? Están teniendo sueños y visiones y están convirtiéndose de esa manera. Uno se pregunta, ¿y cómo viene un musulmán que ha tenido todo ese adoctrinamiento? ¿Cómo convertirlo? Es imposible. Solo Dios lo puede convertir. Y si para eso se necesita darle una visión, un sueño, pues así sucede, ¿verdad? Yo he conocido de forma personal gente que cuenta esto, ex musulmanes convertidos a Cristo, que han tenido esta experiencia, ¿verdad? Y aún cosas tan tremendas como una pareja de iraníes que una mañana el hombre pues se había despertado y estaba en la cama cuando ve que un hombre atraviesa la pared. Un hombre de blanco, una túnica blanca y barba. Y le dijo, sígueme. Y dice que atravesó la pared para el otro cuarto. Y él asustado se levantó, abrió la puerta y se pasó al otro cuarto a ver qué. Y ahí estaba la esposa. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Me dijo, sígueme. Jesús. Se convirtieron al cristianismo. Ese es uno de los casos. Pero entonces estamos hablando precisamente del llamamiento sobrenatural. Dios iba a utilizar lo que fuera para convertirlo. Pero qué privilegio es participar
en esto, cuando tú evangelizas. Por eso Pablo decía, por tanto, todo lo soporto por amor, ¿a quiénes? A los escogidos. Él sabía que los que iban a convertirse eran los escogidos. Ahí habrá, y tú dirás, no, ese no se va a convertir. No, ese es alguien, y tú vas a ser el instrumento para llevarlo a Cristo. Así que, hermanos, oremos para ir finalizando. Padre, queremos agradecerte por quitarnos la venda de los ojos, mostrarnos la verdad de Cristo, cómo estas verdades tan preciosas nos resuelven dudas y preguntas que nos hemos hecho toda la vida. Aquí encuentran la respuesta. Empezando por aquella pregunta, ¿y yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Qué maravilloso es que todas esas preguntas son respondidas en el Evangelio, en el conocimiento de ti. Bendice a cada hermano, Señor, que ha recibido en esta noche a entender tus doctrinas y ayúdale a seguir adelante haciendo tu obra y glorificándote. Despídenos en paz, llévanos conmigo a casa, Padre, en el nombre de Jesús.